Resulta que cada vez hay más pobres, resulta que cada vez los pobres están siendo más pobres, resulta que hay unos que no lo eran, pero ahora son pobres, resulta que clase media, incluso clase alta, que no tenían contacto con la pobreza, ahora también algunos o muchos se están convirtiendo en pobres, y hay otros que eran pobres y que ahora ni siquiera esperanza tienen. Y lo más impresionante es que donde menos creíamos verlos, también los estamos viendo. Y bueno, este es parte del tema de esta masterclass de fin de semana con Javier Martínez. Vamos a preguntar y vamos a ver qué nos tiene preparado Javier. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Gracias siempre por todo el apoyo y los comentarios que nos hacen, tanto para esta masterclass como para todos los programas de la semana. Muchísimas gracias siempre de corazón a toda la comunidad, a todo el público, a toda la comunidad que nos ve en cualquier parte del mundo. La comunidad es justamente el mismo programa, ustedes son Detrás de la Razón. Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás, hermano? Gusto en saludarte. Javier Martínez, súper conocido pilar del programa desde hace 10 años ya, y bueno, has preparado una masterclass de fin de semana, estando pendiente toda la semana de todos los acontecimientos que han pasado y sucedido y que nos indican para dónde van las cosas, siempre con esa agilidad y destreza que tienes para explicarnos, Javier. Reino Unido se hunde. La vida en Europa, la vida en el mundo. ¿Con qué empezamos, Javier? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Shadi, y buenas tardes, equipo y seguidores de Detrás de la Razón. En verdad es una noticia que no me gustaría tenerla que comentar. Me gustaría que brillara la prosperidad, la justicia y el desarrollo para todos los pueblos, pero la realidad es que empezamos esta info de fin de semana con los datos que he recabado del hundimiento del nivel de vida en Gran Bretaña. Esto lo tengo de datos cotejados, además del Courrier des Stratèges y de algunos contactos de la City de Londres de economistas que llevan más de 40 años estudiando macro desde Reino Unido y desde la City. Según un estudio reciente, las familias británicas más modestas deberán hacer frente a una nueva bajada, y digo nueva y le voy a explicar por qué, nueva bajada de sus ingresos en los meses que vienen. Este informe pone efectivamente ante todo el hecho de que los ingleses podrían conocer, o van a conocer, la caída de su nivel de vida más grande después de muchísimos años e incluso después de estos años de ingresos decrecientes para la media. Achacarlo la culpa al Brexit no es del todo cierto. No, para nada es todo del Brexit.
El verdadero culpable de esta inflación de precios, de este desequilibrio en los impuestos de las finanzas públicas británicas, de esta desaparición a partir de este último trimestre del fin de las ayudas para el coste de la vida, se la debemos a los administradores de la nación, al gobierno, es decir, a los políticos y a quienes ellos defienden y representan, que no es la ciudadanía. Hemos visto, por lo que decía ya, se anuncia el fin de las ayudas para el coste de la vida, es decir, una cesta que era antiinflación, que en verdad era menos amplia que lo que era la propia inflación. Esto se une al aumento del coste de los alojamientos. Esto se une a las alzas sucesivas de los tipos de interés que ha ido decidiendo durante, yo creo que han sido no sé cuántas subidas, 10, 12, 13 o 15 subidas. En esta semana se esperaba que llegasen los tipos al 5,5%, de momento se han quedado en el 5%. Y aparte de estas alzas, evidentemente, esto incide en los hogares y en las familias británicas, porque los préstamos hipotecarios de compra de vivienda mayoritariamente en Reino Unido son a tipo variable. Esto significa que merma la renta, la disponibilidad de renta, y además los ingresos, como voy a explicar, han ido bajando también en los últimos años. La actual legislatura podría ser la peor para el poder de compra de los británicos, al menos desde el año 1950, con una disminución prevista y digo medias, es decir, siempre voy a explicar que si hablo de medias significa que habrá incluso bajadas más grandes, medias para unos ingresos medios de un menos 4%, que ya hubo en el año 2020, y de aquí hasta este año 2023 y lo que se avecina. El periodo, vemos que están en periodo de elecciones legislativas. El ejecutivo de Rishi Sunak difícilmente podrá conservar una mayoría en el Parlamento en un periodo en el que se unen estancamiento en la producción económica, hay contracción en julio de un 0,5%, de un despunte de la tasa de desempleo y con unos menores ingresos y disponibilidades líquidas de las familias. Esto, que lo vamos a ver con más detalle, también se está produciendo en Francia. Estoy pensando que en Francia el umbral de la pobreza es a partir de si ganas menos de 1.100 euros al mes, y dirás, para otras latitudes puede ser mucho. Para la latitud de Francia estamos viendo que el 15% de la población se encuentra en esta situación de peligro. La inflación es un caballo galopante que va arrasando incluso a personas, como bien decías, que incluso antes no tenían esos problemas. Clases medias que se depauperizan, personas que cobran salarios mínimos o estudiantes que me consta, además estoy viendo en estadísticas francesas, que 1 de cada 2 universitarios se salta una comida para poder llegar a fin de mes. Los restaurantes, por así decirlo, las ONGs de comidas populares en Francia, como les Secours Populaires, ya necesitan incrementos de una ayuda de más del 30% porque no dan abasto. Lo que antes eran clases medias van a ir a comer a comedores populares. Los llamados restaurantes del corazón, les Restos du Cœur, también están viendo que han pasado de 1.100.000 a 1.300.000 personas que van a comer solo en esa ONG, les Restos du Cœur, desde el año 2022 para acá. Estamos viendo cómo el gobierno francés, a pesar de sus planes contra la pobreza, los propios Restos du Cœur dicen que no tienen medios para hacer frente a estas alzas. Estamos viendo un incremento de las comidas que sirven estos comedores populares de un 35%. La revista Marianne en Francia veía, aparte de esto, también el incremento de los costes del alojamiento y de los costes en las alzas de la electricidad, que el propio ministro Bruno Le Maire dice que estarán entre un 9 y un 21%. En Occidente voy a andar más en detalle en los datos de Inglaterra ahora. En Estados Unidos luego lo veremos. Creo que tienes otra pregunta que me proponías sobre Estados Unidos. Solo pienso en el fentanilo y en la pobreza. Pero en el Reino Unido, lo que estábamos viendo, en el Banco de Inglaterra se esperaba
que hubiese una subida. Se ha quedado, como ya he dicho, es la 15ª vez consecutiva que se suben los tipos de interés. Estamos viendo y que no tiene ninguna contención real, sino que perjudica a la población, a la mayoría de la población. Las cifras de inflación en Reino Unido están en torno al 6,8, 6,7, 6,8. Los datos de actividad, como decía, económica se están debilitando. El nivel actual de los tipos de interés en Reino Unido está en el 5,25, se esperaba que subiesen hasta el 5,50, y en las reuniones que me han comentado que hubo dentro del Banco de Inglaterra había 5 que dijeron que no se subiese frente a 4 consejeros que pedían que se siguiese subiendo. Si bien la inflación de las previsiones del Banco de Inglaterra son menores que lo que se esperaba, las cifras macroeconómicas en Reino Unido, como en Francia, vamos a ver luego Estados Unidos, la situación es bastante crítica. El endeudamiento público en Reino Unido en agosto se ha incrementado a 11.600 millones de libras esterlinas y es el cuarto endeudamiento más alto desde que comenzaron los registros mensuales desde el año 93. Claro, hay mayor endeudamiento y hay un decalaje de déficit mayor también, porque los gastos del sector público, 7.200 millones, no se cubren con los ingresos, que son solo de 3.700 millones. La espiral de precios, la inflación, y esto quiero que quede muy claro en todos nuestros oyentes, porque son conceptos de economía básica, y que no nos dejemos mentir por economistas a favor de una minoría y no a favor de la mayoría. La espiral de precios, la inflación de precios, no ha sido causada por una demanda excesiva, como justifican muchos bancos centrales, que se están subiendo tipos para reducir la demanda excesiva de los hogares. No. Vamos a ver, y os he enviado un gráfico, además, desde la Citi, desde un economista, Michael Roberts, su blog The Next Recession. La espiral de precios, la inflación de precios, no ha sido causada por una demanda excesiva. En su origen es todo por una oferta insuficiente. En particular, viene ya desde los bloqueos de la oferta global de alimentos, de energía y de otras materias primas y componentes que inicialmente hicieron subir los precios y se extendieron luego a todos los sectores. Y si bien es verdad que hubo ahorro de los hogares durante los encierros en el año 2020 por el tema del experimento COVID, aumentó significativamente, el ingreso de los hogares, sobre todo de los de rentas más altas, y esto muchos economistas han querido justificar. Ese es el gráfico, ese es el esquema que estaba comentando, el que está después del gráfico. Ahí se ve justamente más abajo, si lo bajáis, ahí se ve todo el desencadenamiento de esta crisis justamente después de este que pone los años 2018, 2020, 2000, el anterior, no, más abajo. Lo explico sin gráficos, si no. Esto no se debe, como estaba comentando, a un tema culpable encima que se quiere hacer. Ese es el esquema que querría que los oyentes lo vieran claramente. En ese esquema vemos los diferentes shocks que se han ido produciendo en la economía occidental, causado por las políticas económicas y militares de Occidente. El ahorro de los hogares, si bien aumentó, como decía, en la crisis del 2020, no es la causa. La causa no es esa demanda reprimida que dicen que se liberó cuando nos pusieron las vacunas y la gente empezó a salir. No. Si hay algo de verdad que explicar, es que esta demanda reprimida que dicen estos economistas fue el resultado de un shock de oferta anterior, como estamos viendo ahí, un shock de oferta anterior, donde los aumentos de los precios se han acelerado justamente de alimentos, de energía, de materias primas y de componentes, y gran parte de todo esto se debe, repito, a una política. Primero vino con las políticas de guerra comercial, luego vino con el experimento COVID y
sobre todo con sanciones, con guerras, que lo único que están perjudicando es a la inmensa mayoría de la población. Porque, si bien yo comento todo esto, dentro de unas horas, a pesar de esto que están padeciendo los ciudadanos en Reino Unido, en Francia, en España, en Italia, se están reuniendo en una cena de gala dentro de pocas horas en el Château de Versailles, en el Palacio de Versalles, el rey Carlos III de Inglaterra y su esposa Camila, en una cena de gala de invitación de Macron y Brigitte Macron. Y os voy a comentar un hecho. En esa cena, donde van 160 comensales, se va a regalar con cargo a los impuestos de los ciudadanos, fuera del coste ya de por sí de la cena, se va a regalar una botella de vino de Burdeos, Bordeaux-Puillac, de doble magnum, Chateau Mouton Rothschild, de la añada 2004, que cada botella vale 2.772 euros. Es decir, a 160 comensales, solo de regalo en esa cena que se va a producir dentro de nada, y ya se están preparando. Va a haber un regalo que se extrae de las arcas públicas de Francia de 443.520 euros, que eso permitiría a estos comedores, como le Resto du Cœur en Francia, o los SOS comedores de Secours Populaire, el dar 443.000 comidas. Pues bien, esto es lo que está pasando en Europa, que hay una élite que gobierna de espaldas y en contra de la propia población. Y terminaría diciendo esta parte, que para que no parezca que es publicidad, propaganda o un mitin de mi parte, las opiniones de estas élites son las que voy a comentar de su propia voz. Por ejemplo, en la última cumbre que hubo de la Property Summit en Australia, que lo hizo la Australian Financial Review, hubo personajes, y digo así personajes, por no llamarles personas, como el fundador de un grupo de viviendas de lujo, desarrollador de viviendas de lujo. El grupo se llama Garner Group, el personaje se llama Tim Garner, que dijo: con el COVID la gente ha decidido que no quería trabajar tanto. Esto se nota en un impacto de la productividad, y como para ello necesitamos que aumente el desempleo. Necesitamos además, en mi opinión, dice este personaje, que tiene que aumentar el desempleo en Occidente en un 50%. Necesitamos, dice, repite, palabras textuales, necesitamos ver dolor en la economía, necesitamos recordar a la gente que son ellos los que trabajan para el empresario y no al revés. Esto lo dice este magnate inmobiliario, que para mí, aparte de un idiota en el sentido intelectual del término, idiota es, su cerebro viene del griego, idiotes, es que está diciendo realmente lo que piensa esta élite. Es decir, este caballero con un patrimonio neto de cercano a los 600 millones de dólares, habla de que nada de salarios decentes, que nada de pleno empleo, que hay que incrementar el paro con políticas como las que están sudor y lágrimas provocadas por los bancos centrales con las subidas de tipos, con la excusa de controlar la inflación, y lo único que hacen es, aunque se destruya pymes y se destruya empleo, es lo que tienen que hacer sufrir. Y esto no lo dice solamente él. También el exsecretario del Tesoro y asesor de la administración del demócrata Barack Obama, premio de Derechos Humanos, Larry Summers, lo dijo también a principios de este año y dijo textual: muchas personas deben perder sus empleos para luchar contra la inflación. Y eso lo dijo, no lo dice Javier Martínez, lo dice otro esbirro del poder, que es Larry Summers. Y lo dijo además en un contorno, como él no era la semana Wall Street Week que realizaba o que dirigía Bloomberg, él lo estaba haciendo sus declaraciones vía telemática desde Tropical Beach, y dijo eso de más personas deben perder sus empleos para luchar contra la inflación. Los beneficios de la indigencia, los beneficios de la pobreza, son los que esta élite quieren para salvar
los patrimonios financieros y las especulaciones financieras. También lo dijo Jerome Powell el mes de agosto. Jerome Powell, con un patrimonio de 55 millones de dólares, dijo que los aumentos de los tipos de interés traerán algo de dolor. Todos están en la misma tónica, que va a haber dolor. Son los costes, además lo dicen con un cinismo, los costes desafortunados, traduzco del inglés, los costes desafortunados para reducir la inflación. También lo dijo Janet Yellen, antes presidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro. Cuando se habla de libertad de mercado, y esto lo digo yo, cuando se habla de libre elección, no se mira la contrapartida, que este sistema no solamente es coercitivo, es jerárquico, es oligárquico, es mafioso y es cleptocrático. Y además dicen claramente que no hay que luchar por el pleno empleo, sino que el despido, si hay pleno empleo, deja de cumplir esa función disciplinaria. Y por lo tanto la postura de los grandes propietarios se podría ver cuestionada y su seguridad jurídica. Esto lo dice la élite de Occidente, que habla de libertad, que habla de democracia y de derechos humanos. Y lamentablemente se extiende a todo el mundo estos síntomas, ¿no? Qué desgracia y qué tristeza, que no porque yo no quiero que sufran los políticos, ni los gobernantes, ni los presidentes, ni toda la gente que dirige los gobiernos de cada país, pero si el país está sufriendo, pues el que dirige el país o los que dirigen los países, pues por lo menos tendrían que estar en contacto o más o menos ser empáticos o sufrir lo mismo, ¿no? O sea, si mi pueblo está sufriendo de pobreza, de inseguridad, de falta de medicinas, pues yo mientras me tomo un buen vino o vivo de lujo, o tengo ranchos, o tengo fincas, o tengo casotas, o tengo lo que dices, oye, un funcionario público con 55 millones de dólares, por lo menos, porque eso es lo que sabemos, por lo menos en sus cuentas bancarias, pues es dramático, Javier. O sea, qué podredumbre tenemos dirigiéndonos en todo el mundo. Digo, no solo es exclusivo del Reino Unido o de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, ¿por qué la gente está como protestando, está inconforme, está preocupada, está de mal humor, y muchos otros están denunciando porque están enfadados y furiosos por la situación económica, a pesar de que las cifras de Biden dicen pues lo contrario, que hay empleos, que se están generando cada vez más empleos y que no hay tanta inflación y que bla, 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 bla? A ver, Javier, vámonos para América. Pues que la agenda de Biden, la agenda económica de Biden está siendo un verdadero prometer, pero realizar muy poquito de lo que promete, porque corregidos por la inflación, los ingresos de la mayoría de los hogares de los Estados Unidos están disminuyendo, y voy a poner el ejemplo y los datos, y para que se puedan comprobar, significativamente desde el año pasado. Si bien la inflación de este año 2023 en Estados Unidos es significativamente más baja que la del 2022, la percepción es aún negativa. El crecimiento del empleo se dice que es sólido, como bien dices, se está cerca de un pleno empleo, también hay mucho empleo temporal, también es verdad. La legislación económica histórica para invertir en infraestructura y en manufacturas avanza lentamente, repito, más que esos planes faraónicos que tenía Biden y que anunció al principio de su gobierno, que luego no lo ha hecho. Hacer crecer la economía desde el centro, decía, hacia afuera y desde abajo arriba. Pues la realidad es que el informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el Income in the United States 2022, el Census Bureau, hay un informe que he estado leyendo, para los hogares medios ha habido una disminución de ingresos de media del 2,3%, es decir, lo cuantifico en cifras, de salarios anuales de $76.330 el año 2021, se ha pasado a $74.580 en el 2022 y va bajando en el 2023. En total, alrededor, y esto lo dice el Census Bureau,
Robert L. Santos, que es el director. En total, alrededor de 7 de cada 10 hogares, las 3/4 partes del electorado, experimentan esta reducción de ingresos. Esta caída generalizada, tanto de parejas casadas como de hogares monoparentales, tanto de trabajadores a tiempo completo como de trabajadores a tiempo parcial, ha habido un incremento de trabajadores a tiempo completo y el incremento 2 veces más rápido que la fuerza laboral en su conjunto. Pero repito, los incrementos salariales de un 4,6% en el año 2022, cuando la tasa de inflación estaba en el 7,8%, ¿qué incremento tienes de un 4,6% cuando los costes son del 7,8%? La tendencia más larga, además que lo he estado viendo, las tendencias no solamente desde la administración Biden, sino estoy viendo que la tendencia más larga, la disminución de ingresos 2022, ya estaba después de haberse aumentado en 2019 los ingresos a 78.250. Es decir, hemos visto 2019 78.250, 2021 76.330, 2022 74.580 y cayeron corregidos por la inflación, más luego por el impacto de la pandemia COVID, se estabilizaron durante unos meses en el 2021 y es esta nueva caída, la del 2022 y 2023, la que están sufriendo los ciudadanos y los hogares. El poder adquisitivo en suma de los hogares promedio norteamericano era un 4,7 más bajo a finales del año pasado de lo que había sido 3 años antes, y la estabilización de esos meses durante el año 2021 fue gracias a la política de subsidios gubernamentales masivos que luego disminuyeron a partir del 2022. Lo que tiene que pedir la población no son caramelitos, no son subsidios, sino salarios dignos acorde con la inflación. Los ingresos de los hogares en Estados Unidos han ido cayendo de la siguiente manera, y lo voy a hacer un incremento, es decir, un descenso del 8,8% en el año pasado, 2022, de los cuales un 8,5% de media en los estadounidenses blancos, un 8,6% de caída en los afroamericanos y un 10,9% en los hogares hispanos. Las tasas de inflación, repito, este año 2023 son más bajas, y los incrementos salariales han tenido una media del 4,3%. Esto claramente yo veo, como dice otro economista que sigo, alemán, Wolfgang Münchau, la economía occidental, y hablo de Occidente, que es lo que sigo al día a día, la City de Londres, Nueva York, París, Madrid, la economía no está funcionando. Lo que perciben los trabajadores, lo que perciben los autónomos, los que perciben las pymes, el consumidor, es cuando va al supermercado. Esta es la realidad del día a día. El precio, estoy pensando en España, el precio del aceite de oliva, que comentaba hace semanas que el país, el primer productor del mundo de aceite de oliva, haya pasado de 4 euros el litro a 8 euros el litro. El precio de la gasolina, aunque baje el precio del petróleo, sigue subiendo. Los tipos de interés que siguen subiendo. Los modelos que yo llamo macroeconómicos ortodoxos o neoliberales desarrollados de los años 70 se han ido todos al carajo, hablando en plata. La independencia de los bancos centrales, los objetivos de lucha contra la inflación, las políticas estrictas de reglas fiscales, unido a privatizaciones, externalizaciones económicas, todo esto yo veo que vamos camino de una recesión que se está intentando frenar y un choque, un crack financiero. Estaba viendo no las cifras. Agorero, ojalá. Javier, perdón que te interrumpa, estaba viendo las cifras de este cuadro del censo que estabas hablando y están muy jugosas para analizar. Por ejemplo, una persona, justo de lo que hablabas, de las cifras del gobierno oficiales, una persona en la pobreza en Estados Unidos, menor de 65 años de edad, percibe $15,000 al año. Esto pues puede ser mucho, por ejemplo, para los países de América Latina, pero estamos hablando a raíz de $1,000 y tantos o $1,500 al mes. Pero para vivir en Estados Unidos, que ahora además las cosas están muy caras, nuestros amigos y familiares que tenemos allá nos dicen que están cada vez más caras, pues no alcanza para nada.
tú como estudioso de la economía, a ver, aclárame, porque entre más se va incrementando los familiares en la familia pobre de Estados Unidos, va bajando. Esto está muy raro. Bueno, no muy raro, pero sí para que nos los expliques. Por ejemplo, una persona menor de 65 años está percibiendo en promedio 14 o 15 mil dólares al año. Pero cuando la familia pobre, porque estoy hablando de una persona pobre en Estados Unidos, se va incrementando y, por ejemplo, tiene 4 familiares, pues habría que cuatriplicar 14 o multiplicar 14 por 4, pero no, ya son 29 mil, o sea, es menos. Y si ya tiene 7 miembros la familia pobre en Estados Unidos, pues no multiplicarías 15 mil dólares por 7, sino que apenas llega a 40 mil dólares para que sobrevivan 7 personas durante un año. Esto nos dice mucho, ¿no?, de la pobreza y sobre todo de las oportunidades que da no solo el gobierno, sino todo el armado social, económico y capitalista de lo que está pasando en Estados Unidos. Y me imagino que este modelo es el mismo que se replica en España o que se replica en Argentina o en México. Entre más familiares tenga la familia pobre, no se multiplica por el factor de número de familiares, sino que al revés va inversamente proporcional. Esto es para analizar profundamente, Javier. Es que justamente es eso que tú apuntas. Estamos viviendo desde los años 70 unas políticas siempre basadas, además, increciendo cada vez más en el miedo y en la manipulación y en el control, políticas que van en contra de la familia. Y como son políticas en contra de la unidad familiar, son políticas antinatalistas, son políticas que perjudican el número de miembros que tenga una familia. Es decir, es toda una agenda de desarrollo desde los años 70 por unos neodarwinistas oligárquicos y cleptómanos que acaparan los recursos de los estados, los recursos que generan trabajadores autónomos y pymes en cada uno de los estados para apropiárselo ellos. Porque resulta que cuando se hablan de políticas antinatalistas en Europa y veo que la señora von der Leyen tiene una familia muy bien nutrida de miembros, de hijos e hijas, es decir, tú no procrees, tú no tengas hijos, pero yo, funcionaria, con cargo a los impuestos que te traigo de los estados, que vienen de vuestros bolsillos, de vuestro trabajo, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 o n número de hijos, porque estoy cubierta bajo ese paraguas. Cuando invito desde una manera de crear enfrentamientos y crear falsas esperanzas y falsas expectativas a los países del otro lado del Mediterráneo, y veo desembarcos como los de Lampedusa, donde en un solo día llegan más personas o igual número de personas que habitantes a la isla de Lampedusa, y luego me reúno con la italiana Meloni y le digo que esto se reparte, bueno, como tienes ese concepto de reparto, llévate 2 hijos más de ayuda a tu casa, que al fin y al cabo dispones de una renta que puedes, con cargo a nuestros impuestos, puedes tú malgastar o distribuir como quieras. Pero repito, todo esto viene de una política neodarwinista, antinatalista, antifamilia, que está desde los años 70 y en explosión, evidentemente, desde el final de los años 90. Pues muy bien. Oye, y del otro lado de Lampedusa, pues grandes resorts y hoteles y el jet set y la gente que se va a vacacionar ahí de lujo. Del otro lado de las cosas de pobreza y de la economía, pues sigue en marcha el engranaje entre China y Rusia, Javier, y están operando, parece que cada vez operan con más sincronización en una creación, no sé si buena o mala, pero bueno, en una creación de una gran asociación euroasiática que nos mandas y nos apuntas este tema. Si nos los puedes desarrollar y ayudar a entender qué sería esto de una gran asociación euroasiática.
Pues sí, lo voy a desarrollar y voy a intentar dar la luz y las sombras de todo esto, porque siempre me gusta ver donde hay luz, también hay sombra. Para que haya sombra tiene que haber luz. Y donde Rusia y China están actuando, como bien dices, de forma sincronizada en la creación de esto de que ya venimos comentando desde hace muchas semanas, la gran asociación euroasiática. Hemos visto el día 20, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, hizo una visita oficial a Rusia el lunes 18 y abordó una amplia gama de temas con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y se reunió también en San Petersburgo con Vladimir Putin. Recordemos que le han invitado a Putin, además, a viajar a Beijing este mes de octubre en un foro internacional de la ruta de la franja. Nunca lo pongo cuando lo traduzco al castellano. Al foro internacional de la franja y de la ruta, al One Belt One Road. Los incrementos comerciales yo he dicho que Rusia, Occidente y la estúpida Europa la ha cerrado definitivamente y la ha volcado solo hacia un lado, hacia Asia, por propia supervivencia de la Federación Rusa. El volumen de negocios en este año 2023 cerrarán en torno a los 200.000 millones entre Rusia y China, 200.000 millones de dólares, y un incremento en cuestiones estratégicas increciendo entre los dos países. Y además una postura al unísono en asuntos internacionales. Se está creando en esto que llamamos mundo multipolar y un orden mundial. No sé si derivará en algo más justo, por lo menos más equilibrado. La República Popular China y la Federación de Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, van a seguir continuando fortaleciendo esta confianza mutua, que repito, yo siempre he calificado de un matrimonio de conveniencia, pero hay veces en que hasta los matrimonios de conveniencia, por el roce, terminan queriéndose o por necesidad, y la cooperación comercial está continuando. Rusia y China lideran las fuerzas, a pesar de lo que digan determinadas izquierdas, las fuerzas antiimperialistas, teniendo en cuenta que todos se mueven en el campo del capitalismo, pero lideran las fuerzas antiimperialistas del mundo. Juntos han permitido que lo que se solía llamar antes tan despectivamente los países del tercer mundo, víctimas del imperialismo occidental, ya defiendan sus derechos contra sus colonizadores y que no tengan miedo. Este unísono de Rusia, China, y vimos el otro día de la India, rompen el control imperial global que ha ejercido desde los 90 los Estados Unidos y sus aliados. La última resistencia la ha tenido el Imperio francés, que son los 14 países de los llamados Franco-CFA, que esto es una historia también, desde que trabajaba en Banca Internacional Francesa, el Franco-CFA, en África Occidental. Ahí Francia, que a su vez es una colonia de los Estados Unidos, hacía de sus colonias con el Franco-CFA, ha estado cobrando Francia a los títeres corruptos, a los líderes corruptos vasallos de estos países africanos, de la llamada área Francos-CFA, la mitad de lo que recaudaban de las escasas exportaciones que hacían estos países. Las colonias africanas daban al Banco Central de Francia la mitad de las reservas que se estaban agregando a partir de estas exportaciones que hacían estos países africanos, a través de un sistema monstruosamente complejo para crear esto que era el Franco-CFA, lo que ha provocado durante todos estos años, desde los 90 para acá, bueno, desde los 80, pero sobre todo desde los 90 para acá, una altísima dependencia en la producción y en la exportación de solo un número limitado de productos primarios para estos países africanos y que les han mantenido siempre bajo la deuda y bajo el control. Varios de estos países ya han empezado a dar golpes de Estado para liberar a sus países respectivos de este imperialismo democrático que les ha estado paralizando. Hemos visto Níger, el golpe de Estado, y lo hemos tratado aquí, el 26 de julio. Hemos visto que en una encuesta Gallup del 8 de agosto, para que veamos la confianza que tienen estos países, excolonias francesas, en su ejército y que no tienen nada de confianza en sus gobiernos, voy a poner unos meros datos. Por ejemplo, en Ghana, o por ejemplo Níger, empiezo por Níger, el 84% de la población apoya al ejército, al golpe, y en cambio
tienen muy poca confianza en el anterior gobierno. En Ghana, el 80% confía en su ejército, el 34% en el gobierno. En Nigeria, el 69% en el ejército y el 31% en el gobierno. Es decir, estos 14 países del llamado Franco CFA, que están siendo apoyados por, y también en beneficio mutuo, digo bien, de China y de Rusia, frente a lo que era la dependencia francesa, es que, repito, el 50% de las divisas de estos países se tenía que colocar en el Banco de Francia y la moneda de estos países estaba vinculada, por eso lo del franco CFA. Solo por así decirlo, la élite corrupta africana y los individuos hiperricos de estos países apoyaban este franco CFA. ¿Por qué? Y apoyaban todas las políticas monetarias restrictivas que atacaban los intereses de la mayoría de la población. La pertenencia de seguir estando en esta zona franco CFA es lo mismo que decir pobreza y que decir subempleo. Y por lo tanto estamos viendo que este imperio, recomiendo un libro, por cierto, siempre me gusta recomendar libros, en inglés, en francés y en castellano, para que lo lea quien lo quiera y quien pueda. Hay un libro de Eric Suez, que es un analista y financiero, está en inglés y creo que está en francés, en castellano creo que todavía no lo han traducido, que es El imperio del mal de América, la victoria póstuma de Hitler y por qué las ciencias sociales necesitan cambiar, America's Empire of Evil, Hitler's posthumous victory and why the social scenes need to change, es de agosto del año pasado, y ahí se ve justamente cómo durante años las políticas económicas y financieras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que Occidente han hecho en África y cómo esto está cambiando en esta alianza estratégica Chino-Rusia por arrebatar hegemonía y equilibrar las hegemonías a nivel multilateral o una trimultipolaridad, si consideramos la India, frente a lo que ahora era unipolaridad. Pues tremendo porque esto también me viene a la cabeza de que la gente perversa, por no querer decir mala y buena, porque no es una guerra entre malos y buenos, que la gente perversa o la gente muy ególatra, pues se fragua prácticamente en todos lados, ¿no? O sea, emerge en todos lados. Me gustaría pasar al siguiente tema, Javier. ¿Qué está pasando en el Cáucaso? Y se está poniendo de moda en los círculos analíticos otra vez la teoría del Heartland. O sea, bueno, esto desde hace mucho, pero como que está tomando mucho auge, en donde pues controlas el corazón del mundo, controlas todo el mundo, que más o menos se situaría o empezaría ese corazón por ahí del Cáucaso y en este círculo imaginario en Asia Central. ¿Veremos otra Ucrania, otro fuego encenderse? Estoy hablando de Georgia y por el tema que nos apuntas en esta clase de fin de semana, Javier. Pues diría que los datos que tengo, y además son datos muy fiables y de unas fuentes muy fiables que están allí, el Servicio de Seguridad Estatal de Georgia ha interceptado y ha seguido los preparativos de un próximo Euromaidán en Georgia, previsto para los meses de octubre, entre octubre y diciembre de este año. ¿A qué se está esperando? Se está esperando a que haya, porque es así de maquiavélico, que haya una respuesta de la Comisión Europea a la petición que ha hecho Georgia de querer ingresar en la Unión Europea, a que haya una respuesta, una conclusión final negativa sobre el estado de la candidatura de la Unión Europea para levantar, como si fuese algo del propio pueblo georgiano, levantar un Euromaidán de protesta que cree un terreno firme para crear disturbios. Los encargados del plan, que tengo hasta nombres, son un tal Georgi Lorkipanidze, que es un antiguo jefe del anterior Ministerio del Interior durante la presidencia de Mikhail Saakashvili,
Hay otro personaje, Mikhail Baturin, y el comandante de la Legión Georgiana en Ucrania, es decir, como se está viendo los resultados que está teniendo la reconquista de la OTAN en Ucrania, están preparando un nuevo frente con la mano que mece la cuna de la Comisión Europea. Y decía, los tres personajes, Georgi Lorkipanidze, que fue jefe adjunto del Ministerio del Interior durante la presidencia de Mikhail Saakashvili, Mikhail Baturin y el comandante de la Legión Georgiana en Ucrania, Mamuka Mamulashvili. Hay varios escenarios para provocar este Maidán. Poner tiendas de campaña en las avenidas céntricas, hacer barricadas frente a los edificios gubernamentales, es decir, crear una situación de esta respuesta negativa de la Comisión Europea es por culpa del actual gobierno y no estamos en Europa por culpa del actual gobierno y por lo tanto vamos a intentar derrocarlo para crear un frente en otras puertas de frontera rusa como es Georgia. Como veis ahí está la situación de Georgia en color verde, frontera con Rusia, y están los dos enclaves de Abjasia y de Osetia del Sur, que lo que se pretende justamente es atacar ese flanco caucásico entre el Mar Negro y el Mar Caspio por ese deseo de la OTAN de sí como sí, de destruir y acabar y trocear a Rusia como sea. Ups, pues más galletitas, me acuerdo siempre cuando lo denunciabas desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? Más galletitas de Victoria Nuland, pero ahora, bueno, pues es una versión .3, 3.0. Hay un teórico que ha sido catalogado como uno de los teóricos más influyentes en el mundo, entre los 10 más influyentes, Douglas Rushkoff. ¿Por qué nos traes a colación a Douglas Rushkoff con la supervivencia de los más ricos, Javier? Pues justamente porque ha publicado en castellano, esto es otra referencia que doy ahora de otro libro en castellano, editado en una editorial de Madrid que se llama Capital Swing. La obra está traducida con el título La supervivencia de los más ricos, fantasías escapistas de los millonarios tecnológicos, y ante estos escenarios nuevos de guerra quiero extractar de este libro lo siguiente. La élite tecnológica, es decir, las élites de multimillonarios y de las GAFAM, se están preparando desde hace tiempo en su paranoia para un apocalipsis. Es decir, ven de cerca el fin de la civilización. Ese es el libro en inglés Survival of the Richest, la supervivencia de los más ricos. Fantasías escapistas de los millonarios tecnológicos. Para ellos, el futuro de la tecnología consiste en una sola cosa: escapar del resto de todos nosotros, individuos que somos prescindibles. Conciben a las computadoras, es decir, son ateos puros, matan a Dios, pero conciben a la computadora como el verdadero Dios. Es la religión de la computadora, como el futuro inevitable de la humanidad. Casi es una religión. En el mítico Massachusetts Institute of Technology, el MIT, existe una corriente ideológica en Silicon Valley que traducida al español es la mentalidad. Ahí están parte de esas joyas que van a la cena de Versalles. Esta mentalidad, los multimillonarios tecnológicos saben que están llevando al mundo al colapso y quieren usar la tecnología para huir del resto de nosotros. Estoy ejemplos, los cohetes de Elon Musk o de Jeff Bezos, el metaverso de Mark Zuckerberg, las mansiones fortaleza de Peter Thiel en New Zealand, que son megabúnkeres que están construyendo desde hace años para cuando venga el Armagedón. Todo debe resolverse en su cabeza, todo debe de resolverse con un 1 o con un 0, con un vencedor o con un perdedor. Las catástrofes reales, inminentes, es decir, el miedo, el pánico, siempre, desde la emergencia climática hasta las migraciones masivas, sustentan el mito
ofreciéndose ellos como aspirantes a superhéroes, muy hollywoodiense, en la oportunidad de representar la apoteosis de su propia vida. Desarrollan una tecnología que rompa todas las leyes de la física. Es lo trascender todo, más allá de la física, más allá de la biología, más allá de la economía, más allá de la moral. Y aparte de estar en la corriente esta que es la mentalidad, hablan de el evento. El evento es esta locura de Armagedón y acelerar en esto transhumanismo, implantes cerebrales, nuevas energías, aislarse del colapso. Es una corriente que cuando la estudio es, aparte de escapismo naif o de adolescentes, porque en el fondo son unos adolescentes llenos de sustancias, la mentalidad no es científica, la mentalidad es de un cientifismo acérrimo, ¿no? Ateo, materialista, es una secta, una fe ciega en la tecnología, han sustituido Dios por tecnos, las relaciones humanas como fenómenos, exactamente, el evento, las relaciones humanas como fenómenos mercantiles, todo se puede mercantilizar, desde los órganos que dice el candidatable de Argentina, que tiene apellido casi como mielina, pero no es mielina, es más amargura, porque dice que quien no tenga dinero que venda un órgano. Es decir, Jesucristo decía que quien no tenga una espada, pues que venda su capa, o una cosa decía el Nuevo Testamento, no me acuerdo bien. Pero estos te dicen, si no tienes dinero para sobrevivir, vende un órgano. Va en esta corriente, miedo a la naturaleza, miedo a las mujeres, suelen ser bastante misóginos, por cierto. Ven las propias aportaciones como innovaciones únicas, es decir, con ello se creen superhéroes y sin precedentes, intentan neutralizar lo desconocido, dominándolo, neutralizándolo. En el fondo, todo este tecnosolucionismo no nos va a sacar de los verdaderos problemas. Estoy pensando que toda esta mentalidad de 700 años desde el Renacimiento para acá, donde se pensaba que la ciencia por una parte podía controlar a la naturaleza, la ciencia no controla al 100% a la naturaleza, y que el dinero con el capitalismo podía controlar a la gente, la realidad es que esto se está yendo de madre, como se diría vulgarmente. Piensan en construir, por ejemplo, lo que comenta este libro, máquinas que en la parte trasera de un camión capturen el carbono, que cada uno tenga su propia impresora 3D sin tener en cuenta que para reducir desperdicios, dicen, pero estas máquinas necesitan de elementos, de componentes de tierras raras que están extrayendo niños en condiciones penosas en África, pero como esos niños son prescindibles para ellos, por ejemplo, otro detalle que he sabido y cerca de donde vosotros estáis, bueno, digo cerca, dentro de a cientos de parcelas en el condado de Solano, entre San Francisco y Sacramento. Digo cerca porque solo ya con el nombre Solano, San Francisco y Sacramento, eso es mexicano, pero bueno, teniendo en cuenta que el robo se instituyó para crear los Estados Unidos, pues eso es una compañía llamada Flannery Associated. Quieren levantar una ciudad de la nada totalmente sostenible, porque este sueño que querían irse a Marte para sobrevivir en Marte, aparte de costoso e imposible de momento, pues lo único que pueden permitirse es soñar con miles de millones, con construir esta ciudad de la nada en parcelas que han comprado desplazando a personas y antiguos propietarios en el condado de Solano, o lo que tiene en Arabia Saudí para construir en línea recta una ciudad en pleno desierto, o las nuevas ciudades de Dubái. Este libro, al fin y al cabo, te das cuenta de lo inmorales, de la mentalidad, repito, ya talluditos, porque son cuarentones, incluso algunos cincuentón, pero que es como un adolescente, se ve que están todos sometidos a drogas psicotrópicas, de ahí que tengan esas alucinaciones, y están obsesionados con el fin del mundo. El problema es que desde el otro lado, y si me permites, se habla de cambiar el sistema bancario, pero es que el sistema bancario y
por parte de los BRICS, por parte de las nuevas potencias emergentes. Pero es que yo estoy viendo, y lo he estado viendo para este fin de semana, que, por ejemplo, Rusia está creando un sistema bancario como alternativa al SWIFT. Y es lógico, diréis, es que tienes que luchar con las armas de tu enemigo, pero ya están convirtiendo el rublo digital, los CBDC del Banco de Rusia, que es distinto de criptomoneda, es, por así decirlo, un token o dinero digital desde el propio Banco de Rusia. Ya se han hecho los experimentos y ya me han dado los datos desde el mes de agosto. Frente a las irresponsables sanciones del colectivo de Occidente, y mientras que Jerome Powell llora por lo que está viendo que se está desarrollando en el otro lado, me decía un contacto que vive en Moscú, es escritor, es periodista norteamericano que vive en Moscú, que se va a continuar con esto del rublo digital, y todos estos amigos, tanto el de Moscú como en Francia, Pierre Hillard, el de Moscú, voy a decir el nombre porque no hay ningún problema, tiene un seudónimo, Edward Slauskat, el nombre es Really Wageman. O bien los franceses antiglobalistas, amigos Pierre Hillard, Nicolas Bonal, Lucien Ceris, se están creando los mismos instrumentos en Occidente que en Oriente. Es decir, el rublo digital está avanzado, como está ya avanzado en 3.000 cajeros en Pekín, a través de dos bancos, el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco Agrícola de China. Se está creando también que se pueda retirar yuanes en cajeros, en 3.000 cajeros de Pekín. Estoy viendo que esta oligoanarquía se extiende también en todas las latitudes. Y yo digo lo del CBDC, que no me gusta, porque va a hacer la desaparición del dinero físico y la pérdida del control de los ciudadanos de sus propios dineros. Esto también lo están haciendo en China, lo están haciendo en Rusia, repito, en Moscú. La creación de este sistema de transacciones financieras ya se ha puesto en experimentación desde el mes de agosto. Ya se ha puesto en varios experimentos tipos, como pagar en una peluquería un corte de pelo a través de dinero digital. Todo esto lo está haciendo fundamentalmente. Javier, ¿y qué crees? A ver, ¿cómo lo diría? Oye, ¿y qué crees que cuando te pongan como ser humano el dinero digital, pues eso nos está conduciendo a lo que estabas diciendo, Javier? Esto está fascinante. Nos está conduciendo a la pérdida del valor divino, creas o no en Dios, a la pérdida del valor ético y a la intromisión total ya del mundo virtual, porque cuando tu dinero esté en el mundo virtual, un día hay un apagón y te quitaron todo para siempre, porque no podrás reclamarle a nadie, ya que el dinero físico no existe y tu dinero virtual está en cadenas de bloque, en la nube, en quién sabe dónde. Es más, no en ningún lugar, sino flotando en la nube, y no podrás reclamarle absolutamente nada a nadie. No sé si explico o retomo tus palabras. El camino de lo digital nos lleva a un camino sin Dios, no porque crean Dios o no, sino a un camino sin Dios, sin valores intangibles humanos, sin valores reales humanos, sin ideas, y todo gobernado por el ciberespacio. Tremendo, Javier, lo que estás diciendo. Pues os voy a comentar incluso lo que he comentado, por ejemplo, entre otras personas, con Lucien Ceris, que es otro antiglobalista, soberanista francés. Recordaba que la creación del sistema de transacciones financieras digitales alternativo al SWIFT, ya que Rusia no tiene acceso al SWIFT, es una cuestión, decía él, de vida o muerte para Moscú. Es verdad. Y totalmente irresponsable e ilegal cuestionar la prudencia, decía, esto ya es más cuestionable, la prudencia del rublo digital. Voy con sus argumentos. No hay forma de detener el progreso tecnológico de Davos, del G20, del FMI, del Banco Mundial, de la ONU, de la OMS. Rusia no podrá protegerse de los globalistas, ha de adoptar de mala gana su agenda, pero de una manera responsable. Ojo, a mí la agenda no me gusta de ninguno de los colores, pero sigo diciendo lo que dice Lucien Ceris.
Lucien Serris, que comentaba sobre Rusia y el Gran Reset. En el 2017, un político e intelectual moldavo, Yuri Rosha, lanzaba una iniciativa que era anti-foro de Davos, que era el foro de Chisinau en Moldavia. Ahí iban o fueron Alexandre Dugin, el presidente de la República Moldava Igor Dodon. Repito, diciembre del 2017, Lucien Serris era invitado a esta cumbre por Yuri Rosha a participar. Ha habido distintos foros desde entonces, el tercer foro en el año 2019, también en Chisinau. Algunos años más tarde, el 9 de septiembre, este 9 de septiembre 2023 ha sido la cuarta edición del foro. Él se titulaba La Agenda 21 de la ONU y el Gran Reseteo, la caída del liberalismo en la tecnocracia y el transhumanismo. Esto era la tesis en la que intervino mi querido Lucien Serris a distancia con un vídeo y con un artículo. Pero claro, si me dice que es inevitable, además, sigo con la argumentación de él. A ver, según las palabras de Klaus Schwab, presidente del World Economic Forum o Foro de Davos, hay que fusionar lo biológico y lo numérico. La inspiración cibernética es un programa en todas las áreas y hacia la informatización total de todas las sociedades humanas. Pues bien, este deseo que tiene el propio Foro de Davos por la voz de su presidente Klaus Schwab, la informática debe convertirse en omnipresente, un pasaje obligado sí o sí en cada instante de tu vida cotidiana, un cuello las palabras son monstruosas, lo traduzco, un cuello de estrangulamiento universal para poder tener una existencia normal, sobrepasar la condición humana y encaminarse al transhumanismo, en este encajonamiento que yo llamo encarcelamiento de la vida cotidiana por estas tecnologías NB&C, que son nanotecnologías, biotecnologías, informática y ciencias cognitivas al servicio de los organismos del capitalismo, como son el World Economic Forum, el FMI, las GAFAM. Como dice Peter Töpfer, pareciera que este gran reset de los centros de poder occidentales tomó pie también en los países que pretenden representar polos geopolíticos alternativos, desde la aplicación de las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud durante el experimento COVID, que lo aplicaron todos, hasta la numerización completa de las sociedades y los individuos de las sociedades, que lo están haciendo todos, el reemplazo del dinero líquido por monedas numéricas CBDC, que lo están haciendo todos, también es dentro de la agenda de los BRIC y también dentro de los países musulmanes. Es decir, a pesar de la multipolaridad y de la tripolaridad que vengo expresando y comentando en todos los programas, a pesar de estos conflictos hegemónicos, el Gran Reset, la Agenda 21 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la siguen todos, y eso es lo que estoy viendo. Es decir, detrás del Foro Económico Mundial, detrás de la Comisión Trilateral, detrás del Council of Foreign Relations, detrás del Club Bilderberg, detrás del Club de Roma y sus catastrofismos desde los años 70 y su neodarwinismo, y que operan todos a través luego de instituciones, de ese engranaje de instituciones que estudié en Derecho Internacional, la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco para las Transacciones, el PMI, todos los estados, incluido Rusia, estoy viendo que forman también parte, a su manera, también de este nuevo orden mundial. Somos todos, y es lo que yo he llegado a pensar, somos todos como Charles Chaplin. Acordaros de esa película Tiempos Modernos, donde ves a Charles Chaplin, todos estamos atrapados, arrollados, arrastrados por las máquinas, como si fueran reglas universales de las relaciones de fuerzas modernizadas en la teoría de juegos, porque mi discusión con ellos era lo siguiente: vale, sí, hay unas reglas internacionales, hay una teoría de juegos,
Si tú no puedes ir con un arco y con flechas cuando te están tirando misiles. Si los otros están utilizando la inteligencia artificial, la nanotecnología y están haciendo el soldado robot universal, tú no te puedes quedar atrás. Pero es realmente... A ver, los enemigos mortales, dos enemigos mortales, pueden combatir en el mismo campo de batalla y con las mismas armas y permanecer como enemigos mortales. Por eso yo siempre digo que las peleas son dentro de las élites. Y ahora me entenderéis por qué lo digo. O creo que puedo expresarme de esta manera. La guerra hoy día es en gran parte informática. Claro. No es de extrañar que los BRICS, incluido Rusia, tengan también inversiones como condición sine qua non de que en su lucha contra la OTAN y de la OTAN contra ellos no van a ir con arcos y con flechas. Esta alianza militar, la OTAN y su complejo militar industrial están imponiendo la elección de las armas de esta guerra híbrida a nivel mundial. Y por lo tanto, esta tecnología que se está escribiendo en la historia universal y de todo el mundo está obligando a que la investigación, el desarrollo, los descubrimientos científicos, cada actor geopolítico, para defender su soberanía y su identidad, esté obligado a este dilema que yo diría corneliano, haciendo mención a el autor teatral francés del gran siglo de Luis XIV, Corneille, un dilema corneliano que es como entre la espada y la pared, de tener que elegir la alteración de la naturaleza humana por la tecnociencia, es decir, ya estamos viendo los soldados aumentados o los soldados aumentados con inteligencia artificial. Por lo tanto, me decía Lucien Serris y otros, claro, es que llevar vestimenta, llevar gafas, desplazarte en coche, desplazarte en tren, avión, son ya también aumentos culturales y tecnológicos. Y las prótesis que te ponen en una operación, los implantes, los artefactos, todo. Sí, pero es que el paso hacia el transhumanismo es un gran paso. Ahí ya estamos viendo las identidades numéricas, los 5G, las Smart City y lo que estaba comentando. Es decir, la creación de un sistema de transacciones numéricas alternativo al SWIFT, también en Rusia. La creación de una moneda, el rublo digital, también en Rusia. El lanzamiento que se ha hecho en el mes de agosto. Algo que no sale en los medios occidentales. En el mes de agosto del 2023, este rublo digital, el Banco Central de la Federación de Rusia, ha hecho 2 modelos de pagos transfronterizos bajo forma de CBDC. A principios de mayo del 2022, Samuel Werthmüller, portavoz del World Economic Forum, aseguraba que el dinero ruso ya no iba a llegar al foro. Es que las élites son así, están unidas. Rusia estaba en el G8, ahora ya es la enemiga del G7 y la enemiga de Occidente, pero incluso en el Foro Económico Mundial, en Davos, los que estaban patrocinando hasta mayo del 2022 eran entidades financieras rusas. Estaban VTB, estaba Gazprom, estaba Sberbank. Pues bien, cuando lo he querido ver ahora cómo está, los han hecho desaparecer como si no hubieran existido nunca como socios estratégicos. Es decir, el director del Sberbank ya no está citado dentro de la propia web como miembro del Board of Directors o Board of Trustees. El World Economic Forum ha ido incluso más lejos, borrando toda traza de cooperación anterior. Es decir, el centro, había además un centro para ciberseguridad que se creó en el 2018, que fue una iniciativa común del Banco Ruso y los expertos rusos de ciberseguridad del Sberbank y el Foro Económico Mundial de Davos. Pues bueno, ya no se cita a la entidad rusa. Y a todo esto, como estaba diciendo, se está produciendo una transformación digital en Rusia monstruosa. He sabido de pocos minutos antes de la intervención que ya hay circulando el proyecto de un pasaporte interno voluntario, se dice que es voluntario y no penalizable a quien lo quiera todavía en papel, un pasaporte digital. Se está haciendo un sistema biométrico, es decir, con los rasgos de la cara, para pagar, ya está funcionando en el metro de Moscú. Es decir, no tienes que llevar ni dinero ni tarjeta, sino un sistema biométrico. No solo en el metro de Moscú, en grandes comercios minoristas de Rusia me decían el Bacchus Ville, Magnit,
grandes superficies como Lenta, como Perekrestok, como Piaterovska. Ya hay proyectos piloto para pagar en cajas a través de mostrar tu cara y una sonrisa. A través de tu cara y de una sonrisa pagas. Este sistema de Face Pay, pagar viajes, incluso con la cara, como en el metro de Moscú, se va a extender a Aeroexpress, se va a extender a los cruceros MCC, al transporte fluvial de Moscú. En Moscú ya hay 320.000 usuarios de este pago FacePay. Pues y el rublo digital, que era lo que quería terminar. Perdón, Javier, esto es parte de lo que dices, porque hay algunos, hace poco hicimos un programa desde Rusia con Axier, que estaba levantando testimonios en Rusia, y hay gente también que no le gusta mucho la alianza con China, y esto que me estás diciendo es justamente lo que hace 4 años China empezó a implementar en los supermercados, de pagar con una sonrisa a través de los biométricos, y sin duda lo que estamos viendo ahora en Rusia pues es herencia de la cultura digital y de la tecnología de China en Rusia, y esto que comentas pues es tremendo, es tremendo, estamos a un pasito del futuro, Javier. De hecho, esto ha empezado el 15 de agosto, todos estos experimentos que estoy diciendo, del rublo digital con el token del Banco Central de Rusia. Se ha hecho experimentos, por ejemplo, supuestos prácticos de un pago de un corte de pelo en Ekaterimburgo a través de un banco, el Banco Sinara, pero es que los 13 primeros bancos del país ya están utilizando el rublo digital desde mediados de agosto. Alfa Bank, Sinara Bank, Akabars, VTB y otros más. Hay pruebas pilotos en 11 países y, como tú bien dices, todo esto viene desde China. China, a través de estos dos bancos que he dicho, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC y el Banco Agrícola de China, fueron los primeros que empezaron incluso regalando yuanes digitales a los ciudadanos para que los utilizasen y para que se confiaran. Han puesto en China 3.000 cajeros en Pekín y se está haciendo a través de yuanes, es decir, con la moneda digital. Entonces vamos encaminados todos, queramos o no, antiforo de Davos sí, antiforo de Davos no, hacia, y no digamos con todas las transformaciones de implantes dentro del cuerpo humano y de tecnología. Y hablando de los foros G20, G5, G7, todo esto, ¿qué pasa en Cuba? BRICS y G77. Pues sí, es curioso que ningún medio occidental, tampoco lo he leído en prensa española, ni en prensa francesa, ni en prensa inglesa. Bueno, miento, en prensa inglesa sí que lo hacían una mención en BBC News. Y France Press. Este foro, el llamado, sí, pues no lo logré ver en France Press, pero en el BBC News sí que lo vi. Es un foro que se estableció en el año, tenía yo 2 añitos, en el año 64, es decir, ya tiene años el foro. Fue establecido en principio por 77 países con el fin de promover los intereses económicos colectivos de lo que era y es el sur global, que ahora parece que solamente es en los BRICS. Y hasta el G20 se decía del sur global, todos quieren acaparar al sur global. Pues originariamente el sur global estaba en este foro de 77 países, que hoy cuenta con 134, no sé si 135, porque China no sé en qué estatus está, y sobre todo México, a través de AMLO, creo que ha dicho que estaría también presente en el G77 nuevamente, no lo sé. Entonces, 134 y 135 de los 77 países originarios. Lo que yo he extraído de ahí, fundamental, es que este levantamiento del Gran Sur que vengo diciendo, debido al enfrentamiento de Rusia y de China con Estados Unidos y de la India en su política de neutralidad y de no alineados, está haciendo que los países del sur pierdan el miedo. Gracias a Dios. Aquí decían en el foro, aquí somos todos iguales. Y he visto 3 o 4 declaraciones. He visto que ha estado Maduro, que ha estado Gustavo Petro, que ha estado Lula. Ha habido 1.300 representantes y 31 jefes de Estado y de gobierno.
el mundo les está fallando a los países en desarrollo, decía el melancólico Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Digo melancólico porque la ONU cada día tiene un papel más residual. Hizo un llamado, Antonio Guterres, a los países en desarrollo a que alcen su voz para luchar por un mundo que funcione para todos. La declaración es muy bonita, pero luego hay que implementarla con desarrollos. Y agregó que las nuevas tecnologías, ahí está, también, las nuevas tecnologías, no pueden ser escritas solo por los ricos y por los privilegiados. Me gustaría resaltar, por ejemplo, la intervención del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuando hace un llamado a la democratización y contra las injusticias y desequilibrios en los organismos internacionales. Cuba de eso sabe bastante. Hay que democratizar la ONU. Rememoró una frase, creo que es de Hugo Chávez, en la cual dice: los presidentes hablamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. La frase creo que es de Chávez pero es una realidad. Los políticos, como van a su aire, los presidentes hablamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Los países del sur global, víctimas principales de las crisis económicas, siempre ha sido así, y comerciales, así como de los efectos indeseables del llamado cambio climático. Hizo un llamado también a una reforma integral de las instituciones internacionales y revertir la condición de siglos de dependencia colonial y de neocolonial. Claro, los llamados tienen que contar con instrumentos para forzar al que ha sido hasta ahora hegemón unipolar a que quiera quién va a ceder la silla de la ONU, o se van a poner más sillas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Gustavo Petro estuvo bastante catastrofista, hablando de mundo violentísimo y de éxodos poblacionales de 3.000 millones de personas. Nicolás Maduro habló de una vuelta, por cierto, de un viaje a la República Popular China, el papel de China cada vez más en Latinoamérica, y dijo que el siglo XXI es el siglo de los pueblos del sur. Me gustó la intervención de Lula en cuanto hablaba de que América Latina debe buscar una posición común, pero claro, una posición común en torno a dos grandes transformaciones que sí o sí tienen que hacer frente: la revolución digital, vuelvo a retomar el tema de antes, y la transición energética, por eso de que los retos actuales del desarrollo, ciencia, innovación, pero habló de algo fundamental para mí, es de la cooperación no solo norte y sur, que siempre se ha dicho y siempre favorecía al norte, sino cooperación sur-sur. Y algo fundamental también es luchar contra la fuga y el robo, para mí robo de cerebros y de materias primas. No solo se roban las materias primas, sino que los jóvenes que se forman en universidades de Latinoamérica, cuando son brillantes, en vez de ser captados por las administraciones de sus respectivos países para que creen y desarrollen ciencia, tecnología, innovación allí, se los dejan robar o escapar esos cerebros a otras latitudes del norte. También hizo una denuncia Lula del consumo irresponsable que se ha tenido y que se tiene de la energía y de los recursos en el norte global. También habló del desarrollo de la ayuda de los 135 países del G77, que representan, y esto es lo fundamental y escandaloso, dos terceras partes de las naciones del planeta, el 80% de la población mundial, es decir, el 80% de la población mundial está como está, y solo tienen un PIB que asciende, metiendo incluso China al 40%. Y yo diría que algo fundamental que habría que incidir es en ¿queréis compromisos climáticos? Norte global. Pues bueno, os proponemos cancelaciones de deudas externas contra todas estos compromisos climáticos. No nos vamos a endeudar todavía más para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030. Nos quitáis deuda y por lo menos nuestros pueblos tendrán menos deuda. Sobre todo luego también contra las sanciones extraterritoriales y contra las leyes y bloqueos. Cuba es un ejemplo escandaloso. Se habla de derechos humanos de Occidente, se tiene un bloqueo desde hace, ya ni recuerdo. Luego contra los criminales, repito, y genocidas bloqueos económicos, y por una nueva arquitectura global. Todo esto en algo que se me asemeja a los Juegos del Hambre, y por eso he traído un cuadro que tiene que ver con el hambre.
A ver, ¿qué cuadro? ¿Cómo? La gente nos pregunta por qué, cómo los escoges, de dónde los escoges y de dónde sale la inspiración para interpretarlos. ¿Qué cuadro nos trajiste hoy, Javier? He traído un cuadro que pertenece al Museo Nacional del Prado, pero no está en el Museo Nacional del Prado. Está en depósito, creo que ahora está en el Museo de la Historia de Madrid. Es un lienzo un óleo sobre lienzo de 3 metros 15 contra 4 metros 37. Se pintó en el año 1818. Hay que decir que el pintor José Aparicio e Inglada, un pintor alicantino, lo hizo en un primer momento como una propaganda contra la invasión francesa y a favor del reinado del absoluto y espantoso rey Borbón Fernando VII, pero bueno, a pesar de la propaganda también hay alegoría y hay interpretación que voy a intentar desgranar con todos vosotros. Madrid tenía en aquel entonces, en los años que se llama el Año del Hambre de Madrid, en torno a 1811 y 1812, durante la ocupación de los ejércitos napoleónicos, la villa de Madrid sufrió un hambre atroz. Y hubo heroicidad, hubo orgullo patriótico de su población, al rechazar, en ese cuadro vemos en el margen izquierdo, tanto en la esquina con ese gorro peludo del extremo izquierdo para un húsar francés, todos son militares franceses. Ahí estamos viendo por una parte que ese húsar le ha retratado con una fiereza, con un rostro fiero casi caricaturesco. Están ofreciendo los militares franceses, a un grupo de personajes madrileños, famélicos y harapientos, les están ofreciendo ayuda y se están negando. El personaje principal para mí es el anciano. Hay algo que me repugna, que tiene que ver con la propaganda del cuadro. Hay una pilastra con una inscripción en letras doradas. Si nos vamos hacia el margen derecho, vamos corriendo desde los militares, al contrario, hacia el otro lado, vemos en esa pilastra con letras doradas. Cuando yo lo vi me horroricé, porque eso es la sumisión y la servidumbre del pueblo español siempre hacia sus gobernantes. Dice en letras doradas: Constancia española, año del hambre 1811-1812, nada sin Fernando. Ese nada sin Fernando tiene que ver con el horroroso, monstruoso, tiránico, absoluto y desagradable monarca Borbón Fernando VII. Bueno, lo de nada sin Fernando, o gritar vivan las caenas como gritaban los españoles de aquel entonces, porque decían no queremos al francés, queremos al Borbón, que los Borbones vienen de Francia, y encima para que nos pongan cadenas. Pues bueno, la realidad que vemos ahí es el pueblo engañado. Vemos en el centro a un anciano que tiene un recorrido de vida. Ese anciano, que es una figura para mí protagonista, tiene lo que yo entiendo que es la hija y la nieta. Tiene la hija muerta y la hija llorando. Tiene a el marido de su hija rechazándola a ayuda porque ya no sirve para nada, porque ya ha muerto de hambre. Por detrás hay figuras que, si bien la técnica pictórica es una estética neoclásica en un primer plano, vemos detrás una estética que ya es cercana a pinturas surrealistas o pre-surrealistas, o pinturas como las pinturas negras goyescas, como vemos en las imágenes que se ven sobre todo detrás de los militares. Se desdibuja un cuerpo de una mujer ya desfenecida o consumida, y luego en el margen derecho vemos también a un hombre con barbas que devora mondas de berzas o de almortas, con los pies hinchados, embotados, y una mujer famélica al lado implorándole comida. Es una situación desesperada de un pueblo que, en vez de rebelarse contra todo poder explotador, está diciendo no queremos al francés, pero queremos a nuestro, entre comillas, rey absolutista que
que nos va a liberar poniéndonos un yugo. Y esto me hace esta escena de patetismo, de desolación y sobre todo la maravillosa serenidad y escepticismo del anciano, me hace pensar justamente en que la salvación no viene de un tercero, sino que la salvación viene de nosotros mismos si queremos sobrevivir. Porque en los juegos del hambre podemos mirar hacia otro lado, podemos estar en una situación de bonanza momentánea y creer que a nosotros no nos afecta. Pero la realidad es que, como dice ese refrán de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echas las tuyas a remojar, la realidad es que esta situación de pérdida de poder adquisitivo que he comentado hoy, que se está dando del hundimiento de los niveles de vida en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Estados Unidos, los controles absolutos que se quieren sobre la vida de la ciudadanía en todo el planeta, esta especie de nuevo que gritan los multimillonarios de tienen que pasar dolor y tienen que pasar paro para que sepan quién es el patrón, todo esto me ha recordado y he traído en mente este cuadro que hace muchos años descubrí en el Museo Histórico de Madrid, que supe que era de una colección del Museo del Prado, y que traigo para los oyentes y para los seguidores para que vean que ha habido muchos años del hambre en la historia, no repitamos nuevamente con las manos cruzadas o como un fatalismo de decir no puedo hacer nada, que es mejor morir luchando que no morir en un rincón estrangulado, asfixiado y controlado. Bien, ole, qué interpretación tan tremenda nos haces. Yo los invito a ustedes que nos están viendo, a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, a que la masterclass la vuelvas a ver y la veas por bloques. Te sientes, te tomes un cafecito y entonces vayas viendo por bloques. Al principio nosotros ponemos la lista de los puntos que se van a tratar y da como para estar conversando y discutiendo con tus amigos, con tus familiares, cada bloque, que además lo fascinante de esta masterclass es que es actual, es vigente, o sea, no se desactualiza, sino los temas que se van tocando, que a pesar de que sean de la semana, de lo que van sucediendo, son vigentes porque la forma en que se toca no se toca así en otros noticieros o en otros programas de análisis, sino se toca de una forma tan profunda, teórica y práctica que puede estar vigente incluso de aquí a un año. Entonces los invito a ver esta clase magistral en fragmentos, tomándose un cafecito, discutiendo con sus amigos y si no, pues poniéndole mucha atención, porque yo mismo me dan ganas de volverlo a repetir, a ver, escuchar, Javier dijo esto, a mí se me ocurrió esto, tuve una duda sobre esto, y es fundamental verlo así porque se aprende mucho. Y si no se aprende mucho, pues hay muchos elementos para estar cuestionándose a sí mismos. Esto de la solución en sí mismo es parte del humanismo en la filosofía que se viene diciendo desde hace mucho, pero que los políticos ignoran, y también las grandes élites que nos denuncia Javier. Javier, te agradecemos muchísimo y estar pendiente, ¿no? Estar pendiente sobre todo por esta idea que subyace tanto en la teoría de los juegos, en las relaciones internacionales, como la teoría de los sistemas en la semiótica. Pues no hay otra solución más que estar pendiente, porque si vas a atacar a alguien que te avienta misiles con un arco y una flecha, pues la ecuación no va a salir. Y la otra idea que subyace y que es muy importante tener en cuenta son estas ideas un poco masónicas, Javier, de las guerras a veces son buenas. Y esto está muy, muy evidente e inmanente en los pensamientos de estos psicópatas que mencionaste el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con ello. Javier, un abrazo gigante. Gracias, hermano, por esta clase maestra. Gracias.